Hola Ambato, nos encontramos aquí en el primer Hablando con Pato electoral, un Hablando con Pato distinto y obviamente un Hablando con Pato para reflexionar y tomar la mejor decisión para nuestra ciudad y para nuestro país. Nos encontramos en este momento en la Loma de Santa Elena, aquí en la parroquia de San Bartolomé de Pincho específicamente. Nos encontramos en una privilegiada vista en el monumento de la primera imprenta que fue traída a la ciudad de Ambato en 1754 y que fue recién, se puso, mejor dicho, en funcionamiento un año más tarde, en 1755. Nos encontramos ya con nuestro primer invitado, el arquitecto Fernando Callejas. Arquitecto, qué gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar acá en el monumento a la primera imprenta, un espacio municipal que tuvimos la suerte de recuperar en algo, especialmente la edificación que no estaba en buen estado, y comparto contigo, Pato, tenemos una vista privilegiada de Ambato, así que a los ambateños visitemos estos sitios que muchas veces no conocemos. Muchas gracias al Club Interinstitucional de Periodismo Ambato, un gusto estar con ustedes, felicitaciones a todos los jóvenes que conforman este club. Me alegro mucho que tengan estas inquietudes y que deseen participar activamente en la vida política cívica de nuestro país. A las órdenes. Muchísimas gracias, arquitecto. Arrancamos nosotros. Usted fue alcalde durante 3 periodos consecutivos dentro de nuestra hermosísima ciudad. Luego se mantuvo al margen un poquito de la política del país y de Ambato. ¿Por qué volver a lanzarse al ruedo en estas elecciones, arquitecto? Así fue, mire, yo fui prácticamente 14 años alcalde de la ciudad de Ambato, gracias a al generoso voto y confianza que me otorgaron los ambateños, y terminado mi tercer periodo me retiré y me reintegré a mi vida privada, porque además yo hasta el año 2000 fui un empresario, una empresa familiar con mis hermanos, pero así como en el año 2000, ahora en el año 2016 la situación del país creo que amerita que todos aportemos. Todos los ciudadanos tenemos que tener un juzgamiento crítico de lo que está pasando, y los que podamos obviamente participar activamente en política, que es lo que yo he hecho. Estamos heredando un país luego de 10 años de socialismo del siglo XXI, de la Revolución Ciudadana, un país quebrado en lo moral, en lo económico y en lo político. Y entonces hay que dar un concurso cívico, reitero, para ver si podemos enmendar esta situación, que de hecho creo que va a cambiar, porque las listas 21 a las que yo represento en Tungurahua y en el país, las listas 21 y Guillermo Lasso serán el próximo gobierno nacional, y tenemos ya una propuesta clara de volver a vivir una plena democracia, de que el país se enrumbe hacia un respeto a las libertades individuales y al emprendimiento, un respeto al emprendimiento y al sector privado, que en este gobierno se le ve como una plaga a la que hay que eliminar, y eso no puede suceder. Arquitecto, como jóvenes obviamente nos importa muchísimo lo que es el ingreso a la universidad pública. ¿Cómo se legislaría a favor de aquellos jóvenes que no pudieron ingresar a un sistema de educación pública? A ver, hay que decir las cosas como son, ¿no es cierto? Yo creo que en estos últimos años se han dado paso adelante en el sentido, por ejemplo, de controlar aquellas universidades que no tenían que tener ese título y que eran una estafa para la sociedad y para los propios jóvenes que confiaban en esas instituciones y no tenían ningún tipo de requisito, no cumplían ningún tipo de requisito para poderse llamar universidad y para impartir un estudio superior. Hay que decirlo también, es positivo el que se evalúe a las universidades y se les exija que vayan mejorando su calidad de educación a través de una serie de parámetros. Lo que no está bien es haber cerrado de manera dramática las puertas de las universidades para cientos de miles de jóvenes, y peor todavía con esta concepción del Estado centralista, el gran hermano que le decía hace un momento, pretender que el joven tiene que estudiar tal carrera y no la que él desea, y peor todavía mandarle a estudiar a otra ciudad, en otra universidad. Eso no puede ser. Pero hay que decirlo también, no podemos volver a esto del libre ingreso, que fue una gran demagogia realmente y que bajó de manera notoria la calidad de la educación en el país. Tendremos que tener, como tiene por ejemplo una importante institución de educación superior, la Politécnica, un curso
prepolitécnico, preuniversitario en este caso, para poder nivelar los conocimientos de los jóvenes, que no todos tienen el mismo conocimiento, sí capacidad intelectual, no conocimiento, y entonces a través de este curso preuniversitario, obviamente ver quiénes mismos desean y están pues calificados para el estudio universitario. Pero igualmente ahí deberá preocuparse la universidad de tener cursos no que le otorguen un título universitario, pero sí un título tecnológico, por ejemplo, en tecnología, en la electrónica, en la plomería, en la electricidad, etcétera. Como hay en los Estados Unidos. Yo fui migrante en los Estados Unidos hace muchísimos años, estudié secundaria en los Estados Unidos, me gradué en la secundaria, no ingresé directamente a la universidad, fui a un college, a un nivel inferior de universidad superior a la secundaria, y ahí usted puede cursar una carrera de 2-3 años y salir con un título que le permita desenvolverse adecuadamente en la vida. Habrá que pensar en esas cosas, pero reitero, hay que apoyar a los jóvenes que quieran estudiar, hay que permitirles que se nivelen en sus conocimientos y que escojan la carrera que ellos quieren y en la universidad que ellos deseen. Hay que democratizar el ingreso a la universidad, entonces, arquitecto. Y hay que mantener la gratuidad de la universidad, eso es muy importante, ¿no? Así es. Arquitecto, en cuanto a economía, ¿cómo reactivar el aparato productivo del país? Guillermo Lasso tiene una propuesta concreta. Hay que dar confianza primeramente al emprendedor. No hay que mirarle como un casi delincuente, que es lo que está sucediendo en este momento. Nos agobian con impuestos, nos agobian con controles, nos agobian con formularios, nos agobian con requisitos. Hay que dar la posibilidad de que el emprendedor pequeño, mediano, industrial, gran industrial, el campesino, el agricultor, puedan trabajar libremente, puedan trabajar de manera confiada, confiando en el país, que no nos cambien las reglas de juego cada vez y cuando. Y Guillermo Lasso ha propuesto que hay que eliminar 14 impuestos. Mire la cantidad de impuestos que ha generado este gobierno. Y en todo caso, pues, al dejar ese dinero en el bolsillo de los ecuatorianos sabrán qué hacer con ese dinero. Y obviamente me van a preguntar, ¿y cómo va usted a compensar esta baja en los ingresos fiscales? Precisamente cuando se bajan los impuestos, se reactiva el aparato productivo y el fisco comienza a recibir más dinero. Todo lo contrario de lo que ahora está sucediendo. Elevaron impuestos y en el año 2016 se ha recaudado 16% menos de impuestos. Hay que volver a reactivar el aparato productivo y obviamente que se recaude más a través de los impuestos que obviamente todos los ecuatorianos tenemos que pagar, pero impuestos que sean justos y posibles de pagar. Y también hay que entrar a hacer una gran poda del aparato estatal. Tenemos este momento, yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿saben cuántos ministerios existen en el Ecuador? Teníamos 16, 18 cuando este gobierno llegó a dirigir el país, ahora tengo entendido que están sobre los 50 y una cantidad de subsecretarías impresionante, y eso tiene un enorme costo para el país, para el ciudadano ecuatoriano. Obviamente no estoy diciendo dejar sin trabajo a personas de bajos ingresos, que en el área fiscal pública tampoco son bajos, los mínimos están este rato en $600, cuando en el sector privado están en $375. Pero mire, habrá que recortar todos estos gastos y estos sueldos de sobre los $4.000 y $5.000, y una cantidad de personas que han lucrado del gobierno nacional, del erario nacional, hay que decir, y muchos de ellos extranjeros, ¿ah? Y yo no tengo nada contra los extranjeros, porque yo también fui extranjero en los Estados Unidos, pero yo no fui a vivir del gobierno de los Estados Unidos, yo fui a trabajar. Y entonces aquí una cantidad de asesores nicaragüenses, españoles, cubanos, venezolanos, hay que decirles muy bien, ya han asesorado al país, ya han asesorado más, muchas gracias, vayan a trabajar, si quieren permanecer en el Ecuador, vayan a buscar trabajo como todos los ecuatorianos. Ahí nos podemos ahorrar miles de millones de dólares, y eso es lo que va a hacer Guillermo Lasso. Y propondré también, conversando con Guillermo Lasso, porque además esta es una iniciativa del Ejecutivo, si los altos sueldos tienen que bajar, hay que rebajar en una escala que sea adecuada, 20, 25%, 30% de acuerdo al salario. Ahí nos ahorraremos también una gran cantidad de dinero, porque tenemos que entrar, Pato, en una austeridad draconiana. El país prácticamente está quebrado
y esa austeridad deberá implementar el próximo gobierno, que va a ser obviamente el gobierno del cambio, porque si votamos por el continuismo las cosas no van a cambiar en el Ecuador y ponemos en serio riesgo la dolarización y nos vamos realmente a un abismo en el que ya se encuentra lamentablemente la hermana república, por ejemplo, de Venezuela. Arquitecto, ¿y cómo legislar a favor de aquellos emprendedores que no tienen una oportunidad en este momento dentro de nuestro país? Bueno, precisamente Guillermo Lasso ha dicho, ¿no? Y ha señalado, eliminando impuestos, y tiene una propuesta de una nueva ley del primer emprendimiento. Dar facilidades al emprendedor, eliminar trabas, eliminar trámites, permitir que comiencen a pagar después de 6 meses cuando ya esté ciertos impuestos, cuando ya esté funcionando el negocio. Dar un crédito, inclusive para ciertos emprendimientos muy pequeños, no reembolsable. Obviamente tendrá que calificarse adecuadamente aquello, pero hay que apoyar el emprendimiento y fundamentalmente dando confianza al emprendedor, diciéndole, señor, usted que es un emprendedor, le miramos como un amigo del gobierno, del Estado ecuatoriano, no como un enemigo al que hay que agobiarle, que hay que controlarle, que hay que molestarle. De esa manera se puede prender nuevamente el motor de desarrollo en el Ecuador. Arquitecto, ¿qué hacer con la ley de comunicación o denominada por el bloque de Creo mismo como ley Mordaza? Esa ley Mordaza, porque es una ley Mordaza, una mordaza que nos pretenden poner en el cerebro y en la boca para que no pensemos y para que no expresemos lo que deseamos, tiene que ser eliminada. Y no con esto estoy diciendo que debemos permitir a quien tiene un micrófono, quien hace periodismo, que calumnie, que insulte de ninguna manera, pero hay que permitir que cumplan su trabajo de manera libre y democrática. ¿Qué mejor respaldo para un gobierno democrático que quiere que se le fiscalice, que un periodismo independiente esté atento de lo que sucede en el gobierno y puedan denunciar actos de corrupción? Pero claro, como este gobierno es enemigo de la libertad de expresión y tiene concentrado bajo su dominio como a 50 y pico de medios de comunicación, hay que decir basta. Todos esos medios de comunicación supuestamente estatales y que no son estatales sino gobiernistas, hay que decirles vendamos, pasen a las manos privadas y quedarnos con un medio de comunicación pequeño como era antes. Es que ahora vivimos un régimen de propaganda muy al estilo fascista comunistoide y esa es la verdad y hay que decirla. Entonces la ley de comunicación, gracias a su pregunta, eliminarla, volver a vivir una verdadera democracia, una verdadera libertad de expresión y que la libertad de expresión y la comunicación no sea un servicio público, sino una libertad pública. Así es, arquitecto. Una de las preguntas también que nos planteamos muchísimos jóvenes y muchísima de la ciudadanía ambateña es ¿cómo se legislaría para fomentar e impulsar el arte? Bueno, el arte, la cultura es un tema que siempre hay que respaldar en toda sociedad. Toda sociedad tiene que tener estas manifestaciones artísticas, culturales, pero no se puede apoyar esto igual volviendo a un centralismo. Nos han generado ya una ley de cultura que pretende centralizar todo en el Ministerio de Cultura. Inclusive se les quita autonomía a las casas de la cultura ecuatoriana. Hay que fomentar el arte, hay que fomentar la cultura, hay que fomentar cualquier manifestación artística, música, pintura, escultura, teatro, cine, etcétera, pero dando la posibilidad de que todas estas actividades nazcan desde la iniciativa privada, particular, no todo centralizado desde el Estado, porque eso no funciona en definitiva. Y hay que volver a dar plena autonomía a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy bien, arquitecto. Vamos con un nuevo bloque, que es hablar un poquito de cómo es el arquitecto Fernando Callejas, conocerle un poquito más de usted como ser humano. ¿Cómo era Fernando Callejas cuando era joven? Bueno, pues como todos los jóvenes, como ustedes, ya claro que han pasado muchísimos años, pero con inquietudes, con deseo de hacer muchas cosas, con deseo de comerse el mundo, como uno dice, ¿no? Pero siempre yo recomiendo a los jóvenes, ¿no? Siempre teniendo esa iniciativa, esa fogosidad propia de los jóvenes, tener cuidado qué es lo que se hace, ¿no? No caigamos, por ejemplo, en excesos que son perjudiciales para el joven, para la familia, y estoy hablando, por ejemplo, de drogas, ¿no? Este tipo de cosas sí tenemos que ser muy cuidadosos
porque eso hace muchísimo daño, no solo al joven que consume drogas, a toda la familia, todo el núcleo familiar pasa por momentos muy tristes, muy duros, muy dolorosos. Evitemos eso, seamos irreverentes, busquemos alternativas, hagamos propuestas, pero dentro de un marco de respeto mutuo, ¿no? Y de respeto a la propia condición humana del joven. Arquitecto, dentro de sus 3 periodos como alcalde de Ambato, ¿cuál fue el recuerdo más bonito que le dejó esta experiencia? Bueno, el recuerdo más bonito, pues obviamente es, en términos generales, haber podido servir a la comunidad ambateña, ¿no? Y haber podido servirla de manera seria y honesta, como digo yo siempre, ¿no? Porque no se debe ni siquiera hablar de honestidad, porque esa es una obligación de todo funcionario público. Pero como vemos tantos actos de corrupción que nos avergüenzan, pues yo tengo que decir, cuando yo fui alcalde de Ambato no topé un centavo de los sagrados recursos de los ambateños, y cuando voy por las calles y la gente me dice, sí, fue un alcalde que hizo obra y fue honesto, pues a eso me llena de satisfacción a mí, ¿no? Arquitecto, usted de niño, ¿qué soñaba hacer cuando sea ya grande? Bueno, no sé, todos tenemos tal vez deseos a veces un poquito fuera de lo común, utópicos, ¿no? Pero no, yo no sé, no era muy que quería hacer algo en particular. No creo que haya soñado con ser alcalde de Ambato. No, jamás soñé con ser alcalde de Ambato, tal vez policía municipal, porque uno o policía nacional, porque aún uno les ve a estas personas que cumplen una labor importante como esa autoridad que es necesaria respaldar. Entonces sí, tal vez pensé en algún momento ser policía, militar nunca, ¿no? Porque yo soy básicamente un pacifista. Y tal vez en algún momento ya se me entró en la mente, o ya entró en la mente mía esto de ser arquitecto, ¿no? Y ya comencé a definir lo que quería hacer, porque siempre, ya luego en la secundaria, cuando viví en los Estados Unidos, ya sabía exactamente que yo quería ser arquitecto. Arquitecto, un libro que haya marcado su vida. Yo leí un libro muy importante, bueno, algunos libros, ¿no? Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, María de Jorge Isaac, luego ya en la época de universidad, el Don Apacible de Shalopov, que fue premio Nobel allá por el 66, La Mercurial Eclesiástica, algunos libros Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz de Tolstoy, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Bueno, muchos libros, ¿no? Que son muy importantes, y por eso a los jóvenes hay que decirles, lean, por favor. Lean, porque el libro es un gran amigo del hombre, ¿no? Ahora mismo que pasé un momento muy duro, que perdí a mi esposa a los 10 días de haber acabado mi alcaldía, un gran amigo, un hombre inmejorable que es Patricio Sevilla Cobo, me visitó y me regaló 3 libros de Ken Follett, de este autor escocés que ha escrito unos libros preciosos, y no debe haber escrito él solamente, porque debe tener todo un equipo que investiga la historia. Y fueron libros interesantísimos sobre la construcción de estas grandes catedrales en la Edad Media, en el siglo 1300, en Inglaterra, y luego en 1500, los pilares de la tierra, el invierno del mundo, y luego otro libro importantísimo sobre todo este momento histórico muy especial de la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, hay que leer todo lo que se pueda, ¿no? Acabo de leer un libro que no lo había leído, Fiesta, de Ernest Hemingway, que en inglés es Sun Also Rises. Entonces, yo estaba leyendo ahora último un libro sobre la historia de los toros y los gallos en Cuba, porque estuve en Cuba hace unos 6 meses y me compré estos dos libros ahí en una plaza donde vendían libros. Y también me regaló hace poco Osvaldo Soria un libro muy interesante sobre los yanganatis, que así le llaman en los libros, y voy a comenzar, le he estado ojeando y voy a comenzar a leer estos libros. Arquitecto, ¿cuál es su platillo ecuatoriano favorito? El librillo. El librillo. El librillo, pero no la guatita, sino el librillo, la sopa. Ya. La sopa, que yo también, a mí me gusta mucho la cocina y yo le puedo cocinar el librillo, el caldo. Ah, sí cocina también, arquitecto. Claro, sí, como yo viví en los Estados Unidos le decía, y como mi madre era una persona que, pues tratándonos bien y con todo el cariño, pero nos exigía que aportemos en la casa, que aprendamos a hacer nuestras cosas, que aprendamos a planchar, a lavar, pues a mí me gusta hacer esas cosas, ¿no?
Y la cocina es muy bonita y es básicamente, claro, hay que saber ciertos conceptos básicos, pero también es de iniciativa, ¿no? Y fundamentalmente no poner mucho condimento en ningún plato, hay que dejar que se resalte el propio sabor de lo que usted está cocinando. Muy bien, quizá una canción con la cual usted se siente identificado. My Way de Frank Sinatra a nivel internacional. Y aquí muchísimos pasillos preciosos, ¿no? Invernal, el aguacate, estos pasillos que tenían unas letras preciosas de aquella generación decapitada, ¿no? Medardo Arce Silva, entre otros. Arquitecto, a continuación vamos a otro bloque en el cual yo le menciono palabras y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Con todo. ¿Okay? Arrancamos entonces y la primera palabra que le menciono es creo. Guillermo Lasso a la presidencia de la República. Alianza País. Debe terminar su gestión. La arquitectura. Me encanta generar espacios para que sean habitados por el hombre. La política. Servicio en beneficio de los ciudadanos a los cuales nos debemos. Ecuador. Un país que tiene que cambiar y que tiene que progresar. Fernando Callejas. Un hombre que desea servir a sus ciudadanos desde la Asamblea Nacional. Esto fue Hablando con Pato, junto al arquitecto Fernando Callejas. Muchísimas gracias, el agradecimiento eterno a usted, al bloque también de Creo. Y bueno, para despedirnos, ¿por qué votar por Fernando Callejas en estas elecciones, próximas elecciones? Básicamente porque los ciudadanos ecuatorianos hablan de un cambio y ese cambio lo encarna la lista 21 y Guillermo Lasso. Y porque si llego a la Asamblea será para trabajar como siempre lo he hecho, tanto en el sector privado como en el público, de manera seria, responsable y honesta. Así es, muchísimas gracias al arquitecto Fernando Callejas. Mi nombre es Patricio Alvarado. Esto fue un Hablando con Pato electoral, así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.